Local. Para eso estamos en línea con Laura Hansen, directora del INTA San Pedro, a quien le agradezco que nos haya atendido. Laura, buenos días, mi nombre es Matías Enilario. ¿Qué tal? Buenos días, Matías. Bueno, un poco saber sobre esto, ¿no? Sabemos que el informe de INTA fue fundamental para la declaración de emergencia de San Pedro, dentro de estos 13 municipios, pero tengo entendido que la declaración de emergencia es hasta diciembre, ¿es así? Sí, en realidad es así. Lo que se acordó es que en diciembre se iba a volver a hacer una evaluación y en el caso de considerarlo, volver a otorgar la prórroga, pedir una otorgación de la prórroga, que es lo que va a suceder en estos días. Más allá de las lluvias acontecidas entre ayer y hoy, yo creo que la situación de emergencia se va a solicitar de todas maneras. Lo que te quería preguntar es, habitualmente, digamos, estás hablando con alguien que desconoce bastante del tema, pero digo, ¿cuánto es lo que se necesita de lluvia y cuánto es lo que ha caído, digamos? Mira, es difícil poder saber cuánto es lo que se necesita porque la verdad que es muy variable según la zona, ¿no? Ujú. Hoy estamos casi 400 milímetros por debajo del promedio. Un montón. Claro, considerando que hubo 4 meses que no llovió nada, Ujú. 2 meses que llovió algo, pero por debajo de la mitad de lo que se esperaba, o sea que tampoco la falta de agua en el suelo alcanzó a recuperarse, donde tenemos los cultivos de invierno perdidos totalmente, digamos, trigo se cosechó algo, poco, con valores muy por debajo del promedio, y la lluvia de estos días, de ayer y de hoy, fue muy despareja. Sí, En zonas que alcanzó los 60 milímetros, que la verdad va a ser un buen aporte a la recuperación del agua del suelo, y hubo zonas más para el lado de Gobernador Castro, Vuelta Obligado, donde llovió alrededor de 10 milímetros. Entonces, tampoco te puedo decir, bueno, cómo se va a recuperar, porque va a depender lote por lote, porque la claro. lluvia de hoy también fue despareja. Hoy para el lado de Santa Lucía, de Ingeniero Moneta, llovieron 30 y pico, 40 milímetros, y también de lote a lote hay variación. Nosotros tenemos una red colaborativa a través de un grupo de WhatsApp, que hay unos 120 participantes, y van compartiendo todos los datos de sus pluviómetros, porque la verdad que los datos que nosotros tenemos son los datos de las estaciones meteorológicas nuestras, que tenemos una en Ramallo, bueno, la de la experimental, una en Río Tala y en Lima, y complementamos también con datos de 2 estaciones de la Sociedad Rural de Varadero, pero como te decía, el aporte colaborativo de cada uno de los productores, donde te dicen, bueno, mi campo llovió tanto, ves, por ejemplo, ayer, en la experimental llovieron 27 milímetros, en un productor que está a 6 kilómetros llovieron 60. Ah, Así muchísima que, diferencia, claro, claro. sí, Casi el doble, más del doble. sí, así que bueno, eso es muy difícil estimar. Lo que sí te puedo decir Sí, es que esta lluvia es un alivio grandísimo claro, claro, para, claro. digamos, no resuelve los problemas porque, digamos, el maíz que no se sembró o la soja primera que no se sembró, no es que se va a sembrar, digamos, ya hay una pérdida de rendimientos potenciales por el atraso de la fecha de siembra, por lo que sufrieron los cultivos también en estos periodos, lo poco que se pudo sembrar, que no se va a recuperar, pero por lo menos da una ventana pensar que, bueno, esta semana con la sequía, esperando la lluvia de hoy, hubo gente que sembró en seco, y la semana que viene se va a volver a sembrar. Eso, a iniciar la siembra. Eso me refiero a los cultivos agrícolas, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Donde, digamos, la situación es bastante diferente a los cultivos intensivos, que después te cuento un poquito más en detalle, pero el tema de la agricultura también tiene que ver que las ventanas de siembra son muy chicas, Ujú. y la siembra en general la hacen los contratistas, gente que se dedica a eso, Sí, entonces todo el mundo va a necesitar que le siembren estos días, entonces también va a haber una limitante operativa, ¿no? claro, claro, Y, claro. y lo que pasó este mes, que pasó noviembre, diciembre, fue también que esas pequeñas lluvias que hubo se contrastaron con elevadas temperaturas. Digamos, Claro, nosotros en noviembre tuvimos temperaturas de 37 grados cuando el promedio histórico es 20 grados, entonces claro. llovía, lo ves con las gráficas de distribución de agua de lluvia en el perfil,
llovía y a los 2 días esa agua que había llovido desaparecía del suelo Se porque evapora. había evaporado, Claro. claro, con este calor. Así que fue como una combinación mortal, la falta de agua y las altas temperaturas. Los pobres cultivos que habían emergido, digamos, se quemaban por el sol, se deshidrataban totalmente, no alcanza a absorber humedad y compensar lo que transpira la planta. Hubo lotes de soja que se sembraron, que la semilla primero con el agua se hincha y después empieza a emerger. Se hincha, empieza a brotar y no prospera, y esos lotes hay que resembrarlos todos. Entonces, si tenemos en cuenta que se perdió la cosecha de la fina, y que ahora hay lotes que hay que resembrar o lotes que no se sembraron y que ya el atraso va a haber menos rendimientos, la situación económica es muy compleja. Y estos productores que están en esta situación y que además están marcados dentro de esta emergencia económica, tenían que anotarse a un proceso para recibir ayudas, digamos, ¿no? Estas ayudas... Mira, en realidad sí. hay como dos caminos. Por un lado, la declaración de emergencia permite el atraso de los pagos de los impuestos provinciales, ARBA, inmobiliario. En el caso de la declaración en vez de emergencia de desastre, directamente por el periodo que se declara, esos impuestos no se pagan. Después hay posibilidades de hacer algunas gestiones a nivel nacional con AFIP y eso, pero todo eso depende de si a nivel nacional se pliegan como la declaración provincial. Claro. Y por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene algunas líneas de apoyo crediticio y muchas veces el Banco Provincia saca algunas líneas complementarias que son un poco mejor, pero no es que hay una ayuda, que claro. Porque son créditos, digamos, que no es lo mismo que una ayuda. Claro, es créditos, en algunos casos con una tasa subsidiada, pero la declaración de emergencia concretamente es una prórroga de el pago del impuesto inmobiliario y de la red vial. O sea que tampoco es que les resuelve el problema. Claro, no, porque ni siquiera es como no lo tenés que pagar, solo lo vas a tener que pagar después. Exacto. Claro. Y bueno, y se puede calcular, perdón, se puede calcular en función de todo esto que no se ha podido sembrar, ¿cuál es la pérdida en dinero? Mira, sí, se podría calcular. Nosotros no lo hemos hecho todavía porque todavía no hay mucha certeza y al INTA por ahí no es un rol que nosotros nos compete llevarlo a la parte económica, porque realmente depende un montón de cada condición, se puede hacer una estimación cuando tengamos datos certeros de cuánto fue lo que se sembró, ya se sabe más o menos lo que se cosechó, pero siempre de la fina, pero siempre van a ser aproximaciones, ¿no? Lo que sí te puedo decir que para San Pedro va a ser un impacto muy grande, ya está haciendo, pero se va a ir viendo en los próximos meses. Te decía que te iba a ampliar un poquito la parte de cultivos intensivos, ¿no? Que me estaba refiriendo solamente a la parte agrícola. Con respecto al durazno, hubo algunos productores que pudieron regar, pero se estima que el ingreso de durazno en los empaques fue con del 40% más o menos del promedio de la zona, o sea que la pérdida fue altísima. Con respecto a cítricos, la falta de humedad en el periodo de cuaje de los frutos y después cuando el fruto se empieza a llenar, que hizo que la planta descargara sola frutos y esos frutos se perdieran, lo vamos a ver en el próximo invierno, digamos, cuando no haya fruta para cosechar. En el caso de los viveros, todo lo que fue trasplante de plantines, plantación de estacas, se perdió en algunos casos el 70% y en casos de estacas de rosa que los lotes se tuvieron que desviar porque no brotaron en ningún momento. Y todas esas pérdidas las vamos a ver dentro de 2 años, porque como el ciclo productivo es bianual, no es que lo vamos a ver ahora. Claro. Y lo que se puede regar, lo que hace es que la planta sobreviva, pero tampoco crece. Siempre el riego tiene que ser complementario a la lluvia, el riego por sí solo no te reemplaza las precipitaciones, así que ahí tenemos otro problema.
En el caso de batata, algunos lotes se habían podido sembrar, les cayó una lluviecita ahí nomás, pero bueno, después sufrieron mucho por esto que te decía de las altas temperaturas y había quedado el lote sin sembrar. Esto sí le va a venir muy bien a la batata porque esas plantas que estaban sufriendo posiblemente se puedan recuperar, aunque la pérdida de rendimiento que ya, digamos, que provocó estos meses, no se recupera, digamos, ya Claro. que la planta esté atrasada. Hay algunos cultivos como la soja que tiene poder de compensación, ¿no? Si te faltan plantas, la planta de al lado crece y va como compensando la que falta, pero eso es cuando el periodo de seca es corto, cuando los periodos son así no compensa de ninguna forma. Pero además estamos hablando de que, con lo que decías, ¿no? Que va a haber, esto afecta a otros subrubros de trabajo, como la gente que cosecha, la gente que genera la plantación, o sea, hay como varios subrubros más allá de incluso de los productores, de los dueños o de los que alquilan el campo, los que dueños del campo, digamos que afecta a un ciclo grande de personas que viven en nuestra ciudad. Claro, yo creo que San Pedro no tiene real conciencia de lo que significa el campo para los ingresos, digamos, para los recursos que se mueven en el pueblo, porque como bien vos decías, es el que trabaja la fruta, el que trabaja en el empaque, el que vende los insumos, el camión que transporta la producción. Claro. Digamos, hay una serie de servicios relacionados de un montón de gente y después toda esa gente a su vez gasta en San Pedro, gasta en un comercio, bueno, toda esa plata es la que no va a circular en los próximos meses y se va a resentir, digamos. Yo creo que se va a tomar realmente conciencia de lo que el campo en su totalidad, producciones intensivas, extensivas, aporta a las ciudades como las nuestras, que no son ciudades industriales como puede ser San Nicolás o Zárate, que los principales ingresos vienen de otro lado. San Pedro es una ciudad que depende de la producción agropecuaria. El otro que te quería preguntar, Laura, tiene que ver con esto de... A ver, hay algunas plantaciones que me decís que se pueden hacer igual en seco, pero que igual dependen después de la lluvia, o sea que todavía hay una situación de cruzar los dedos, digamos. Claro, lo que yo te decía es que, por ejemplo, esta semana, como se prevía la lluvia de estos 2 días, Sí. hubo un montón de productores que, sabiendo que no había nada de agua, sembraron para aprovechar esta lluvia. Uh-huh. La verdad que la pegaron porque llovió y llovió un poco más de lo que se pronosticaba, porque había lluvias esperadas de 10-15 milímetros y en algunas zonas superó eso. Claro. Y fue una lluvia que fue constante durante largo periodo, entonces debe haber ingresado bien al suelo, así que ese productor la pegó, pero si no llovía, esa semilla no iba a germinar. Claro. Ahora, ¿cómo seguimos? El pronóstico es que la niña va a durar hasta febrero. Claro. O sea que no podemos cantar victoria y decir, bueno, ahora llovió esto. Ahora lo que podemos decir, ahora llovió y se va a poder sembrar, o el cultivo que estaba va a recuperar un poco. Pero se necesita más agua. Claro, tenemos que ver qué pasa enero y febrero, qué temperaturas, qué lluvia, y después recién vamos a ir pasando un periodo neutro para, dicen que para fin de año vamos a tener un niño, o sea que otra vez empezamos al revés. Así que creo que hay que esperar bastante todavía para ver cómo seguir. Esto es claramente, sin ponerme muy filosófico, pero digo, esto claramente es la demostración cabal del cambio climático. La sequía es un problema mundial, digamos, y la cosecha, el agro es uno de los rubros comerciales que más lo sufre, pero la realidad es que es algo que tiende a ser peor incluso cada año, y no mejorar. Sí, los valores extremos en todos los parámetros cada vez son más extremos, más variables. Nosotros creemos desde INTA que uno tiene que ir generando tecnología para predecir esto que se viene dando, ¿no? Variedades que sean más resistentes, productos que ayuden que la planta sufra menos el calor, la incorporación de riego, pero bueno, esto también tiene que ir acompañado con políticas públicas que ayuden al productor a acceder y todo el manejo de los recursos naturales también, porque
nosotros tenemos el río cerca, pero el río está allá abajo, entonces no hay forma de aprovechar esa agua como puede ser en la zona de Mendoza, donde hay sequía. Entonces nosotros dependemos del agua subterránea, que con esta seca también las napas están bajas, las bombas chupan arena. Es complejo, no es que todo el mundo puede incorporar riego, porque también estaríamos haciendo un consumo del agua en las napas excesivo, por eso habría que hacer estudios, no es tan fácil decir, bueno, ahora todos ponen riesgo y la verdad que es complejo, ¿no? Pero bueno, el productor agropecuario está acostumbrado a sobrevivir en estas situaciones. Digamos, a veces cuando el sector le va bien, todo el mundo dice, el sector agropecuario que le fue bien, pero en las malas, por ahí no se valora que digamos, el sector viene de 3, 4 años que fueron para atrás, que en algunos casos se cubrieron los costos, entonces no viene con excedentes como para soportar este bache, ¿no? Si vos decís, bueno, te viene sobrando recursos, pero la mayoría está endeudada, entonces es compleja la situación. Te agradezco muchísimo tu tiempo porque además es algo que como decías, que está bueno que charlemos para que la gente entienda, digamos, que hay una situación de gravedad muy importante para el sector y cómo afecta esto a nuestra ciudad, porque a veces está ese pensamiento de, bueno, pero esto en realidad a mí no me afecta. Y sí, es algo que afecta directamente a todos, así que me pareció muy interesante poder escucharlo de vos y además de consecuencia de este informe que hicieron, que ayudó muchísimo a la declaración de emergencia, que me parece muy importante para nuestra ciudad. Bueno, y ya el lunes o martes estaremos presentando en la reunión de emergencia el nuevo informe actualizado de diciembre para que se pueda gestionar la prórroga. Así que, bueno, gracias por el espacio y aprovecho para desear feliz Navidad a todo el equipo de ustedes y bueno, y a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias. Igualmente para vos y para tu familia, felices fiestas y estaremos atentos a los próximos informes. Muchas gracias. Bueno, saludos. Gracias, hasta luego. Laura Hansen, directora del INTA de San Pedro.